Y Marcos, dentro de lo que es la proclamación del siervo de Dios, él en los primeros versículos nos habla de que hubo una preparación para la venida de este gran siervo de Dios que es Cristo Jesús. Y Marcos nos comparte que esta preparación de su venida fue a través de una buena noticia, también fue a través de una profecía, fue también a través de Juan el Bautista. También nos comparte en los primeros versículos que fue a través de su bautismo y también a través de la tentación. Y estos detallitos que nos comparte Marcos, muy valiosos, abarcan pues los primeros 13 versículos del capítulo 1. Y lo que vamos a ver hoy es parte de la segunda sección que nos comparte Marcos. Y es interesante porque en el primer siglo, antes de entrar de lleno al análisis de los versículos, en el primer siglo Roma aceptó la adoración divina hacia el emperador. La historia nos comparte que cuando Augusto murió, el Senado romano en esta ocasión lo proclamó Dios, lo proclamó divino después de la muerte de Augusto César. Y de ahí pues algunos, como decimos en nuestro medio, algunos quisieron también la misma honra. Y tenemos por ejemplo a Calígula, luego tenemos a Nerón y luego tenemos a Domiciano, que ellos reclamaron ser llamados también dioses divinos. Entonces comenzó a haber una serie de edictos de los cuales dentro del ambiente, digamos, judío, que ya estaba subyugado por el Imperio Romano, cada vez que el rey, el emperador, enviaba a sus súbditos para dar un anuncio o un edicto, se decía las buenas nuevas de Dios. Y ahora entendemos, ¿no? Ahora el asunto es ¿de qué Dios? Pues de Nerón, de Calígula o Domiciano. Entonces comenzó esa práctica. ¿Esa práctica por qué? Porque habían tomado a raíz del Senado, de lo que decía el Senado romano, que a los emperadores se les tenía que adorar como un dios. Entonces llegaba ahí un centurión a dar una noticia, un edicto, las buenas noticias del emperador. Y la gente entendía, las buenas noticias de Dios. Pero entra ahí a tallar la proclamación del verdadero siervo de Dios, la proclamación del Señor Jesucristo. Y si vamos a hablar ahora de quién es el verdadero Dios es el Señor Jesús. Y aquí pues vamos a ver la proclamación de las buenas nuevas en Galilea. Y es interesante cómo Marcos va a usar las mismas palabras que se usaban para anunciar el edicto de un rey que en el contexto era visto como divino. Pero en esta ocasión Marcos va a usar las mismas palabras para exaltar la proclamación del verdadero Dios. Y vamos a ver pues el primer versículo, el versículo 14 del capítulo 1 de Marcos, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos, hay detalles que Marcos no nos amplía como lo hacen los otros evangelios. Así es que nosotros vamos a respetar la guía del Espíritu Santo, digamos, en el escrito de Marcos. No nos vamos a ir mucho ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces vamos a respetar cómo el Espíritu Santo ha ido usando a Marcos para que él nos comparta detalles que Marcos observó y lógicamente escribió. Los otros evangelistas, sí hay detalles aquí que mencionan Marcos que ellos lo amplían bastante. Entonces, Marcos pues no nos amplía todo sobre Juan el Bautista,
así es que vamos a respetar lo que nos dice el Espíritu Santo y nos enfocaremos en esta oportunidad según nos guía pues el Espíritu a través de las Sagradas Escrituras. Y vemos aquí que luego del arresto de Juan, Jesús regresó a Galilea para ampliar su ministerio allí en ese lugar. Y es interesante porque Galilea, mis hermanos, mis hermanas, era la región norte de la tierra de Israel. Y desde una perspectiva judía del primer siglo, se le consideraba como los suburbios, un lugar menos deseado, y estaba situado totalmente lejos del centro religioso de Jerusalén. Ahora, el hecho de que Jesús iniciara ahí en Galilea su ministerio con todo poder, como nosotros hemos leído en Galilea, era pues un reproche, era un jalón de orejas, era una tremenda reprimenda a la apostasía, era una tremenda reprimenda a la corrupción que existía en Jerusalén en esa época. Bueno, ya con los hermanos de segundo culto, hoy vamos a penetrar el capítulo 3 y ya ellos están, digamos, ampliamente informados de cómo era el contexto de la corrupción religiosa en Jerusalén. Sobre todo cuando Jesús iba a diferentes lugares a proclamar las buenas nuevas de salvación, estaban ahí siempre presentes los escribas, estaban presentes los fariseos y estaban ahí acosándolo, estaban buscando un motivo para acusarlo mediante sus palabras y mediante sus acciones. Estaban ahí detrás, acosando. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús sanaba a alguien en el día sábado, entonces ahí estaban ellos. ¿Por qué? ¿Por qué está sanando en sábado? Cuando sus discípulos estaban recogiendo espigas en sábado, ¿por qué están trabajando en sábado? Pero no, ellos en ningún momento violaron la ley de Dios. En ningún momento profanaron las enseñanzas de Dios. Ellos estaban actuando correctamente. ¿Qué era lo que más reclamaban los religiosos en la época de Jesús? Que Jesús y sus discípulos no cumplían sus tradiciones humanas o esas leyes extrañas que Dios jamás había dicho, que Dios jamás había ordenado. Estos hombres habían añadido y sobreañadido más leyes que jamás Dios dio un edicto en cuanto a eso. Entonces Jesús en un momento le dice a estos religiosos: ¿por qué ustedes siguen sus tradiciones y, digamos, entorpecen lo que Dios ha ordenado? Es por eso que muchos religiosos odiaban a Jesús. En su momento Jesús los llama hipócritas. En momentos Jesús los llama ciegos, guías de ciegos. Ahora entendemos por qué había bastante confrontación entre los religiosos de la época de Jesús contra Jesús. Y Jesús inició pues la proclamación. ¿De qué manera? Jesús inició predicando la verdad de las buenas nuevas de Dios acerca de sí mismo y acerca de su majestuoso reino de salvación. Y el método, en este caso del Padre Celestial, de alcanzar al mundo en ese entonces, en el siglo I, fue por estar predicando, por estar proclamando el Evangelio a través del Señor Jesucristo. Es por eso que Jesús inicia diciendo ahí en el versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. O sea que indica que su venida marcó el tiempo culminante de la historia de la salvación. Y aquí la palabra tiempo lleva, digamos, o es la palabra kairos, que es el nombre de la escuela bíblica que tenemos acá en la iglesia. Y cuando hablamos de kairos, no se refiere al tiempo del reloj que usualmente nosotros usamos, o
antiguamente usamos el reloj, ¿verdad? El reloj que siempre nos colocamos aquí, las damas también usaban su relojito antes, pero ahora usted le dice a una persona, ¿me puede decir la hora? Ya no hacen así, o las señoritas no hacen así, ¿no? Ahora, ¿qué sacan? El celular, ¿verdad? ¿No? Entonces, y al toque te dan la hora. Y bueno, pero acá no se refiere al tiempo del reloj o al tiempo también del calendario. En este caso, quien se encarga de eso, o quien nos hace ver eso, es, digamos, la palabra griega cronos. Cronos sí se refiere al tiempo reloj o al tiempo del calendario. Pero esta palabra kairos habla del momento fijo de la historia para que un acontecimiento ocurra. En otras palabras, kairos significa el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y queremos, hermanos, porque Dios en su gracia, Dios en su misericordia, un día en su kairos, un día nos dio la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y en ese día nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Cristo reinando en su corazón? Amén, hermanos, ¿no? Amén. Bendito sea Dios por su tiempo. Y así más adelante lo explicó el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, permítame mencionárselo por causa del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Note bien, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En este caso, el apóstol Pablo también usa la palabra kairos, cuando vino el tiempo de Dios. Entonces, el ministerio de Jesús se llevó a cabo según el programa soberano, según el programa real, según el programa divino del Padre. Y esta es la hora por la que el mundo había estado esperando durante muchísimo tiempo. Y era el momento más importante de la historia terrenal. Sobre todo en el contexto judío, usted recuerde que todo lo que pasó a Israel, cómo Dios sancionó a Israel por su desobediencia, cómo Dios disciplinó a su pueblo escogido, ¿verdad? Y tuvo que usar a los asirios, luego tuvo que usar a los babilonios, y después hubo un silencio de 400 años. Un silencio donde Dios no dijo nada, no usó a ningún profeta, no usó a ninguno de sus siervos. Y qué triste que Dios, no es mi intención juzgar a Dios por si acaso, sino qué triste la situación de Israel. ¿Por qué? Porque por su misma desobediencia Dios dejó de hablarles. Por ahí alguien dijo en las Escrituras que por causa de su pecado Dios ha apartado su oído para no oír. 400 años de silencio, lo cual los historiadores le llaman el periodo intertestamentario. 400 años de silencio donde Dios no dijo absolutamente nada, nada. Es como a veces los jóvenes se castigan entre ellos. Cuando un joven comete una falta, los amigos, ¿qué hacen? Hay que hacerle la ley del hielo. Entonces llega el jovencito, ¿no? Hola, Félix, y Félix está, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no me hablan? Pasa un día, pasa 2 días. A veces también las esposas le hacen la ley del hielo a su esposo. De repente el esposo, me parece que el caldito está salado. La esposa, has muerto para mí, ¿verdad? Y llega el esposo, se va al trabajo, regresa, hola mi amor, silencio. ¿Pero qué pasa? Silencio. Entra en un periodo de apocalipsis, un periodo apocalíptico, ¿no? El esposo se desespera, ¿pero qué he hecho, no? Y bueno, y peor si pasa otro día más y la esposa no dice nada. La ley del hielo. Bueno,
esta ley del hielo que hizo Dios con su pueblo duró 400 años. Es por eso que entendemos la algarabía, el gozo indescriptible, cuando una noche los pastores estaban en el campo cuidando sus rebaños y probablemente estaban ahí con los niños. Yo me imagino ahí a los pastores conversando, ¿cuándo saldremos de esta situación? Así como ahora, ¿verdad? ¿Cuándo saldremos de esta situación? A veces, bueno, el día viernes, salí con mi esposa un ratito acá a Megaplaza a ver unos asuntos urgentes, y hubo un momento en que caminamos por cierta parte y vimos un tabladillo donde estaba la imagen de nuestro general, don José de San Martín. Y el balconcito simbolizaba pues aquel escenario donde el Libertador proclamó la independencia del Perú. Entonces mi esposa me dice, oh mi Libertador amado, posa al lado del otro Libertador. Entonces dije, no, mejor tú. Y bueno, y ella subió y le tomé fotos, aprovechamos que era gratis. Y bueno, y luego me dice, ahora sube tú. Y ella emocionada se olvidó de colocarse la mascarilla. Y viene un hombre cerca de 2 metros de alto, le dice, señora, póngase la mascarilla. Y mi esposa, ¿no? Ay, señor, perdón, por la emoción me olvidé, ¿no? Y uno dice, ¿cuándo saldremos de esta situación? A veces uno sale apurado de la casa y se olvida de colocarse la mascarilla y uno tiene que regresar. ¿Se le ha pasado? Está en el paradero esperando el bus. Uy, no tengo la mascarilla. Y a correr media cuadra, 2 cuadras para buscar su mascarilla. ¿Cuándo saldremos de esta situación? ¿Cuándo? Dios quiera que sea pronto. ¿Cuántos dicen amén? Pero los pastores ahí en esas horas nocturnas en Israel, allá en Belén, seguramente conversarían, ¿cuándo saldremos de esta situación? Y los niñitos de repente, abuelito, pero se nos ha enseñado que Dios nos libertó. Sí, pero Dios se ha olvidado de nosotros. Y ahora un imperio nos humilla. Primero los asirios, después los babilonios, ahora los romanos. ¿Cuándo vendrá el libertador? Cuando de repente el cielo se iluminó. Comenzaron a cantar, a alabar los ángeles. Y les dieron la gran noticia. Que ya llegó el rey. Pónganse a pensar o pónganse en las sandalias de ellos. No tienen derechos, lo han perdido todo. Y encima por ahí había algunos personajes que los odiaban, los consideraban impuros, los consideraban traidores a la patria, los publicanos, los cobradores de impuestos. No solamente estaban ahí los romanos, sino que también sus propios compatriotas, algunos se habían ofrecido para ser publicanos y les cobraban duros y muchas veces injustos impuestos. Inclusive los publicanos les robaban. Es por eso que los publicanos eran ricos. Entonces, ¿cuándo saldremos de esta situación? ¿Cuándo? Pero gracias a Dios que llegó el Kairos de Dios, el cumplimiento. El Salvador había llegado, gracias a Dios, con el fin de pagar por completo la pena por el pecado y proveer así la salvación para todos desde el principio hasta el final de la historia. Bendito sea nuestro Padre Celestial por aquel tiempo que se ha cumplido. Amén. Gracias a Dios. Y es por eso que el Señor dice, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y en este caso el reino de Jesús, o el reino que Jesús proclamó, debería entenderse en 3 dimensiones. Y se lo voy a decir así resumidito. Y cuando usted escuche que el pastor Fernando va a enseñar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, corra, vuele, apresúrese para estudiar esos 2 preciosos libros de la Biblia. El pastor Fernando enseña todo el libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis. Por si acaso el pastor, si usted quiere llevar Apocalipsis, le va a decir, no, primero tienes que llevar
Daniel si no vas a estar como Adán en el día de la madre, ¿no? O sea, vas a estar perdido, no vas a entender Apocalipsis si primero no estudias Daniel. Y es hermoso cómo vemos ahí cómo Dios está cumpliendo su kairos en cada detalle, ¿no?, del libro de Apocalipsis, pero también cómo Él va preparando el escenario en el libro de Daniel. Maravilloso. ¿Y por qué también les insisto para que estudien profecía, hermanos? Porque muchos creyentes caen como mansas palomas por los falsos maestros. Satanás, a través de los siglos, ha usado la profecía para engañar a muchas personas. Y el que no conoce profecía, inmediatamente cae engañado fácilmente. Por eso un hijo de Dios tiene que conocer profecía, para que no sea engañado, para que no sea revolcado por los falsos maestros. Y gracias a Dios por los hermanos que han estudiado la profecía, pero ni bien escuche que el pastor va a enseñar profecía, corra, anótese ahí con nuestro hermano Jonathan. Pero rápidamente lo vamos a ver así, a vuelo de pájaro. En este caso, en su primera venida, el Rey, nuestro Señor Jesús, predicó las buenas nuevas de salvación. En consecuencia, estableció su reino espiritual en los corazones de todos los que creen. Luego, en su segunda venida, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, pero luego del arrebatamiento va a llegar el Señor de manera literal aquí en la tierra, y eso se conoce como la segunda venida. No se confunda la segunda venida con el arrebatamiento, son cosas muy diferentes. Ya el Señor viene en su primera venida literalmente aquí en la tierra. Luego el siguiente evento que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor desde las nubes no va a tocar tierra, sino que de las nubes va a arrebatar a su iglesia. Luego, más adelante, después de ciertos acontecimientos que van a suceder aquí en la tierra, el Señor, ahí sí, por segunda vez, va a venir literalmente a la tierra, lo cual se conoce como el reino milenial. El reino milenial, el Señor va a reinar en la tierra durante 1000 años. Y el tercero es el reino eterno, donde Dios inaugurará el reino eterno definitivo, creando nuevos cielos y nueva tierra, donde el Dios Trino reinará por los siglos de los siglos, y todos nosotros le alabaremos también por los siglos de los siglos. Algo interesante que hay que tener en cuenta, mis hermanos. Hoy, el reino consta de todos los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Rey, nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesús, gobierna y reside en nuestros corazones y en los corazones de todos aquellos que le han aceptado como su Señor y su Rey. Y yo estoy feliz, inmensamente feliz por eso. ¿Usted también? Amén, hermanos. Y es por eso que si aquí hay una persona que nos está visitando en esta mañana, y usted que nos está viendo a través de la red virtual, si usted quiere tener la plena seguridad de que el día que muera va a ir a la presencia del Señor, en este contexto que hasta ahora sigue vigente, Jesús le dice el primer paso para que usted tenga la plena seguridad de poder ir a la presencia del Padre después de su muerte. ¿Qué dice el Señor? Arrepentíos. Y ahí lo dice Él, ¿no? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y lo primero que dice, arrepentíos. Y arrepentimiento es un cambio de actitud para con Dios. Y en ese entonces la gente estaba en su mayoría adorando a los emperadores. Los consideraban como divinos. Pero también la gente, en este caso los judíos, le habían dado la espalda a Dios. Lo interesante y aquí es que Marcos, como escritor, él es bien detallista en ciertos aspectos, porque también sus escritos van dirigidos para que el gentil pueda entender, y hay momentos donde Marcos le explica, mira, esto es así y por esto. Es como
Muchas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir amigos de otros países. Y en una oportunidad estábamos con el pastor Fernando y con un pastor que había llegado de Japón. Y ustedes saben que los japoneses son bien respetuosos, bien pegados a la regla. Y justo iba conduciendo por la avenida Izaguirre, y usted sabe que la avenida Izaguirre se caracteriza por los semáforos que para cambiar de rojo a verde se demoran, me parece, Félix, tú que tienes tu Ferrari, más de 2 minutos me parece, ¿no? Es un dolor de cabeza. Pero ahí el japonés estaba y se detuvo, ¿no? Yo respetaba reglas, ¿verdad? Y de repente comenzó a ver a los otros autos peruanos que pasaban, ¿no? ¡Oh, qué pasar! ¿No? Y el pastor Fernando, estás en Perú, nunca lo olvides. ¿Ah? Y bueno, pero hay detalles, por ejemplo, en una oportunidad llegó un pastor de otro país y comenzó a saludar a las señoritas. Y subió al púlpito y dijo, estoy emocionado porque en esta iglesia abundan los jóvenes. ¿Cómo abundan los jóvenes? Y las lolitas. Y todos. Y después ya le explicamos, pastor, acá en Perú a las lolitas se les llama a las mujeres que practican pues la prostitución. Uy, casi se muere el pastor cuando le dijimos eso, ¿no? O sea, a veces cuando vienen personas de otro país hay que explicarles detalladamente. Y Marcos, cuando tú lees Marcos, lo percibes. ¿Por qué? Porque él está compartiendo detalles de ciertos problemas que sucedieron en Israel, pero también pensando en la mente del gentil. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No entiendo. Entonces, y Marcos se toma el tiempo de explicarle. Entonces el Señor Jesús dice, arrepentíos, que significa un cambio de actitud, significa volverse al camino opuesto. O sea, si yo andaba en este rumbo contra Dios, viviendo en contra de sus enseñanzas, ofendiendo su santidad, pero a través de la Escritura o a través del mensaje de Jesús me doy cuenta que estoy yendo mal, entonces cambio de actitud y me vuelvo al camino opuesto y me voy y creo en Jesús y me arrepiento, cambio de actitud y comienzo a vivir una vida que glorifica a Dios. Si antes amaba mentir, si antes era una persona desleal, si antes hacía todo lo que ofendía a Dios, ahora no, ahora vivo para la gloria de Dios. Pero luego Jesús dice, creed en el Evangelio, es decir, que se vuelven en fe al Señor Jesucristo, confiando en Él y en su obra concluida de redención del pecado y de victoria sobre la muerte. Y así lo explica el apóstol Pablo en Romanos, allí en el capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Yo recuerdo aquel mes de julio del año 1985. No existía este edificio, pero muchas veces yo pasaba con mi bicicleta y veía una caseta verde aquí. Todavía, algunos lugares era pampa todavía, acá enfrente estaba la chacra. Y un día, un domingo, llegué a esta iglesia invitado por la hermana Patricia Montalbán con su hermano. Y en esa mañana yo recuerdo que escuché por primera vez el Evangelio. Durante varios años, yo recuerdo en mi infancia, mi niñez y parte de mi adolescencia, mis padres nos habían llevado siempre y frecuentábamos siempre la iglesia mormona. O sea, imagínense cómo estaba mi cabeza llena de tanta falsa enseñanza. Pero ahí por primera vez entendí ampliamente, claramente, mi condición espiritual delante de Dios y entendí claramente a través de la Biblia cómo Dios me plantea la solución a mi problema espiritual, porque en ese momento me di cuenta que estaba condenado, que merecía el infierno y que la única manera de
tener la plena seguridad que el día de mi muerte iré a la presencia del Señor es arrepentirme y creer en Jesucristo. Y en esa mañana recuerdo, le entregué mi vida al Señor. Y le agradezco y le agradeceré siempre. Como usted también recordará ese momento maravilloso cuando aceptó a Cristo en su vida. Entonces, ahora Jesús va a llamar a sus primeros discípulos. Los va a llamar. Y ahí, note el versículo 16, hermanos. Vayamos al capítulo 1, versículo 16. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Simón y Andrés. O sea, ellos, dice la Biblia, eran pues expertos pescadores. A eso se dedicaban. Y la Biblia misma dice que ellos echaban la red en el mar. Esto es un proceso, este trabajo de pescar. Hay que ver primero el clima, luego supervisar que las redes estén listas para salir, ¿no?, a alta mar y poder pescar. Y la Biblia misma afirma, y Marcos nos dice, ¿no?, que eran pescadores. Ahora recuerden que también ellos habían sido discípulos de Juan y habían retomado sus vidas normales como pescadores. ¿Por qué? Porque Juan había sido encarcelado. Entonces retomaron su vida, ¿no?, sus trabajos que ellos habían estado ejerciendo anteriormente. O sea, volvieron a la pesca. Y se encuentran con el Señor Jesucristo. Jesús les dijo, venid en pos de mí. Eso es lo que dice el Señor. Lean el versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. O sea, vemos aquí la declaración de Cristo. Y esta declaración era una orden, no era un ruego, no era una petición. A diferencia de los rabinos, a diferencia de los escribas, a diferencia de los fariseos, quienes instruían a las personas a que siguieran sus tradiciones legalistas, Jesús ordenó a estos pescadores galileos que lo siguieran. Y Jesús lo hizo con gran autoridad, un poder que ningún escriba, ningún fariseo poseía. Es por eso que la gente, usted recuerde, se admiraba porque Jesús tenía más autoridad, no como los escribas, no como los fariseos. Y lo interesante es que las implicaciones de esta orden, mis hermanos, eran radicales. Estas implicaciones de esta orden eran inconfundibles. ¿Por qué? Requería abandonarlo todo. Abandonarlo todo. Estas semanas o estos domingos el pastor Fernando ha estado predicando sobre Jonás. Y seguramente, mis hermanos, antes que ocurra la pandemia, Dios estaba obrando en tu corazón. Y Dios, a través de Cristo, con autoridad, te estaba llamando para que le sirvas. Te estaba llamando el Señor. Y seguramente este contexto de pandemia te desenfocó. Y te olvidaste del llamado del Señor. Para Pastor Fernando y la hermana Beni, y quien les habla, bueno, con mi esposa también, fue una sorpresa agradable cuando en pleno contexto de pandemia, si no me equivoco, en el mes de junio del año pasado, un día se acercó el hermano Johnny Esteban con su esposa, nuestra hermana Carla Bonifaz, y le dijeron al pastor, estamos listos para servir al Señor allá en Loña. Y el pastor le dijo, hermano, la situación que estamos viviendo ahorita no nos permite apoyarte como un misionero. No se preocupe, porque es Dios quien nos está llamando. No era el pastor Fernando que lo estaba enviando, no era Jonathan que lo estaba enviando, era Dios quien nos estaba llamando. Y cuando yo los escuchaba a ellos, podía apreciar en sus corazones que los dos
estaban perfectamente unidos en ese llamado. En pleno contexto de pandemia, donde, entre comillas, humanamente hablando, tenían todo en contra. Ese es lo que nosotros llamamos usualmente, y yo lo considero así, un milagro. Un milagro. Y le agradezco a Dios por, al menos en mi vida, mostrarme que Él sigue siendo poderoso, que su autoridad sigue vigente en el corazón de aquellos que le aman. Y allá están ellos, valientemente. Lamentablemente, en este periodo de pandemia, falleció su mamá, nuestra hermana Carla, por el tema del COVID. Luego, meses después, ellos se han contagiado, estuvieron muy delicados, pero nuevamente ya están otra vez en Loña, retomando otra vez el trabajo misionero. No resonaron, ay no, y si nos volvemos a contagiar, hay que regresar a Lima, allá hay hospitales, allá tienen toda la tecnología para librarnos de todo mal. No, ellos otra vez están ahí, cumpliendo la labor misionera, cumpliendo el llamado de parte del Señor. Entonces, requería esta orden abandonarlo todo, incluso abandonar sus profesiones como pescadores y seguir a Jesús. Y este era un mandato único, un mandato que no se negociaba, un mandato que abarcaba todo porque provenía del verdadero Dios, del auténtico Rey, no de Nerón, no de Calígula, no de Augusto, sino del gran Rey, nuestro Señor Jesucristo, porque estaba llamando a estos hombres pescadores que Él sabía que iban a ser unos hombres fieles, leales. Y Jesús le dice, haré que sean pescadores de hombres. Yo recuerdo años atrás, me sentí bien retado cuando una mañana en un culto del pastor Oliver Williams mencionó, vamos a iniciar el club de pescadores. Y por ello le pregunté a un hermano, ¿cómo es eso? Vas a aprender a ganar almas. Bien, por fin. Yo quería aprender a ganar almas. Y el pastor William nos enseñó a hacer un mapa en la Biblia. Y algunos hermanos, yo hasta ahora sigo usando eso. ¿Cuántos años han pasado? Y sigo usando ese mapa, ese recorrido. Y algunos hermanos, recuerdo, les enseñé cómo se hace ese recorrido, ¿no? De ese mapa que nos presenta la Biblia para poder ganar un alma para Cristo. Pero también luego la primera experiencia es salir casa por casa. Yo lo comparo esa primera experiencia con la primera experiencia que tuve cuando estudié enfermería, cuando el doctor nos dijo, mañana todos traen jeringa. Yo estaba esperando que diga, y también la naranja. ¿Ya? Traen jeringa, su aguja, la jeringa número 5 ya viene con su aguja, no se preocupen, y traen el agüita, ya, ¿no? Y yo decía, ¿qué dice la naranja? Y me puse de pie, profesor, una pregunta, ¿y la naranja? No, ustedes son las naranjas. Sentí un temor, y cuando el pastor William dijo, ahora van a salir en parejas, casa por casa, sentí el mismo temor. Y yo me ponía a pensar, ¿qué me dirán? Me harán preguntas difíciles. Pero tenía que confiar en el Señor. Y salí. Y recuerdo que el primer día nadie quiso aceptar a Cristo. Y llegué con el hermano, que yo lo observaba cómo predicaba.
Luego ese hermano me dijo, ahora te toca a ti. Y bueno, me tocó a mí y nada, pues, ¿no? Habíamos tocado toda una cuadra, nada, ¿no? Todos estaban con sus corazones endurecidos. O estaban con sus corazones endurecidos o éramos pésimos predicando. Bueno, debe ser, ¿no? Y llegamos. Yo llegué todo avergonzado, ¿no? Y llegaron los hermanos, sí, no, ganamos a 2. Ya, y no, yo no quería que me preguntaran cuántos había ganado, porque no gané nada. Y creo que el pastor William se la solía, ¿verdad? Y el pastor William sabiamente dijo, no has ganado, pero has sembrado. ¡Ah, qué paz! ¿No? Qué paz cuando el profesor dice, no has salido jalado, te sacaste 11. ¿No? Pero qué alivio. Pero era una tremenda verdad. El asunto es obedecer. Obedecer. Y es cierto, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque a pasar el tiempo, yo me he encontrado con muchos hermanos que me compartían que ellos no se habían convertido acá en iglesia, sino que un día una persona pasó por su casa y tocó la puerta y le habló del evangelio y ellos solamente los escucharon, recibieron el folleto, estaba ahí la dirección, y después de 10, después de 15 años, han regresado. He conversado con personas que decían que una hermana los trajo desde niños a la escuela dominical. Y ellos me compartían que escuchaban las enseñanzas de la escuela dominical y luego ya cuando han tenido 18, 20 años, han regresado y aceptaron al Señor. Como el caso, y acá está su mamita, el caso de Cristian Vargas, el pastor Cristian Vargas. La hermana, la mamá Cari, que muchos de ustedes no la conocen, la hermana Caridad, lo traía a Cristian a la iglesia, a la escuela dominical, y ahí él estaba sentado, dice, escuchando, ¿no? Escuchando. ¿Y quién se iba a imaginar que ese niñito un día iba a regresar a la iglesia? Y recuerdo que en un retiro él me decía, quiero recibir a Cristo, Martín, ¿cómo lo hago? Y yo estaba, y acá está su mamá, que no me va a dejar mentir, ¿cómo que él a Cristian? Si es tan gracioso, ¿estará hablando en serio? ¿Me estará tomando el pelo? Lo voy a probar, dije yo. Ya, espérame un ratito. Y estaba haciendo las cosas así en el retiro, ¿no? Y estaba ahí en reunión y iba a buscarme. ¿Qué hago para recibir a Cristo? ¿Cuándo me vas a decir? Ya, parece que está hablando en serio. Lo voy a esperar una tercera. Bueno, no es la manera de evangelizarnos, pero quería estar bien seguro. Hasta que en la tercera, ¿me vas a ganar o no? Imagínense. Y ahí lo derivé con uno de los hermanos y ahí le testificó a él. ¿Y quién iba a pensar que iba a ser un siervo de Dios a tiempo completo? Ese pequeñito que la hermanita lo traía, oraba por él. Yo recuerdo cuando salía a visitar a mis hermanos, siempre lo veía a Cristian, a Raúl y a sus hermanas con unos amigos sentados ahí en la vereda de su casa. Y yo recuerdo que había unas granadas inmensas. Y cuando yo veía la casa de Raúl y de Cristian, yo decía, ahí está la casa de los Monsters, ¿no? O sea, cuando uno ve los Monsters, hay unas plantas así espantosas, ¿no? Y yo cruzaba y decía en ese momento, Padre Santo, te ruego que salves a todos esos jóvenes, porque si mueren sin Cristo se van al infierno. Había aprendido tanto en el club de pescadores que el Señor había concientizado mi corazón para orar por aquellos que no tienen a Cristo. El Señor usó al pastor William para que me convirtiera en un pescador de hombres. Y cada vez que pasaba siempre los veía yo sentaditos ahí. Y cada vez que los veía, oraba por ellos, oraba por ellos, oraba por ellos. No sé quiénes son, Señor, pero solamente te ruego que tú los salves.
¿Quién iba a imaginar que un día ellos iban a estar aquí y que tanto Raúl como Cristian iban a ser siervos de Dios a tiempo completo? Hombres altamente potenciales en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y son hijos de palmas. ¿Ah? ¡Qué maravilloso! Dios quiere hacerte un pescador de hombres. Dios quiere hacerte un pescador de hombres. Una pescadora de mujeres, hermanas. Aquí en esta iglesia ha habido 2 mujeres que han impactado mi vida también. La hermana Gloria las conoce. La hermana Reinaldina Díaz y la hermana Carmen Flores. Esas 2 mujeres no solamente ganaban mujeres para Cristo, sino que se tomaban el tiempo de discipularlas y no las soltaban hasta que ellas estén ganando almas y discipulando. Maravilloso. Y acá en la iglesia tenemos mujeres que pueden enseñar a las hermanas a ser pescadoras de almas. Pueden hacerlo, hermanas. ¿Por qué? Porque el Rey habita en ustedes. ¿Amén, hermanas? Y los hombres también. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores habita en nuestra vida. Y Cristo hoy más que nunca, así como en ese momento, requería de pescadores de hombres. Yo voy a hacer que sean pescadores de hombres, ¿no? Y hoy Jesús sigue llamando varones para que sean pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron estos señores? Dejando las redes, le siguieron. Voy a dejarlo hasta ahí nomás. Hay mucho que enseñar aquí, mis hermanos, pero una cosa hemos aprendido hoy, que Dios en su tiempo perfecto envió a su Hijo. Y en ese tiempo perfecto, su Hijo ha comenzado a proclamar el reino. Ha comenzado a decir a los hombres, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si usted nos está visitando en esta mañana, tiene que arrepentirse y creer en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. Si usted no lo hace, la Biblia dice claramente que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida. El que rehúsa ya está condenado. Usted está bajo condenación si Cristo no está reinando en su vida. Usted está condenado a irse al infierno si no ha aceptado a Cristo en su vida. Si usted muriera hoy, y Dios no quiera, pero si usted muriera hoy, se va al infierno porque no se ha arrepentido y no ha creído en el Señor. Y Dios no envió a su Hijo a este mundo para que usted tenga este final. Dios envió a su Hijo a este mundo, a Cristo, para que usted escuche su mensaje, se arrepienta y crea en el Señor. Usted que nos está viendo por las redes virtuales, arrepiéntase y crea en el Señor. Y sea un obrero útil después.